Y esto es A medias. con un episodio anecdótico y de la paz. De la paz totalmente. Porque la paz implica libertad. La paz implica la posibilidad de desarrollar tu propia personalidad libremente. Y por supuesto que vamos a hacer mención al Nobel de la Paz, pero también vamos a hablar este episodio de anécdotas que tuvimos en Venezuela que nos dieron miedo o algo similar y que nos tuvimos que callar y que hoy nos parece oportuno contar para que la gente entienda cómo es vivir en Venezuela siendo disidente, o sea, hablando en contra del gobierno públicamente y las cosas que a uno le pasan, que pueden ser pequeñas o pueden ser grandes, pero que a uno le da más miedo de hablar y eso es lo que te va censurando poco a poco y va apagando esa llama de la libertad, justamente. Pero primero hablemos del Premio Nobel de la Paz que se ganó María Corina, que lo mencionamos en el episodio pasado, fue antes de que Fue recibiera el antes que lo premio. recibieran. Esa misma tarde hicimos en Patreon un análisis de lo que significaba. Si quieren, vayan a Patreon y lo ven. Pero bueno, ahora tenemos a María Corina en Oslo, además fracturada, con una vértebra fracturada. Y con un Nobel de la Paz. Y con un Nobel de la Paz. Que yo, en mi cabeza, yo pensé que habíamos grabado sobre esto y es porque se lo hicimos a los Patreons después de lo que pasó. Vayan a Patreon y vean el episodio. Pero creo que esto a mí me da como un impulso no sé, creo que me moralizó bastante que María Corina esté en Oslo, que haya salido de una manera tan heroica, porque eso es un relato heroico de cómo ella salió del país. Porque no me gusta decir escapar. Ella salió, ella no escapó. Ese es su país, ¿vale? No, ella Y escapó de las fuerzas represivas, más no del país. no del país, ella no escapó de Venezuela, ella escapó del gobierno de Nicolás Maduro, de la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, no sé qué está haciendo en este momento, pero creo que a muchas personas verla la emocionó, como que los emocionó mucho y le da un significado más fuerte a la lucha democrática. Estoy Sí. bastante contenta de que María Corina esté allá, aparte que como, ¿sabes? La pienso como ser humano que también me hace sentir súper bien, que ella esté allá, ¿no? Que haya visto a sus Totalmente. hijos. Creo que lo necesitaba para seguir con esta lucha, ¿no? Y eso, Que vea a su familia, ¿no? y a sus amigos y a su equipo y todo el mundo juntos, o sea, esa gente no se veía y no trabajaba juntos desde antes de las elecciones. Sí. Entonces me parece bastante simbólico y creo que a nuestra lucha no hay ni ningún líder opositor en la dictadura del chavismo que haya llegado tan lejos. Sí. Ninguno. Entonces Y, me siento bien. y cuando uno pone en perspectiva eso, nosotros fuimos a un evento el año pasado, antes de las elecciones, estaban en campaña. Era un evento de jóvenes políticos y nos invitaron en calidad de periodistas. Pues, o sea, tenemos un podcast, podemos hacerles una pregunta a María Corina Edmundo y fuimos. Y los escuchamos dar un discurso y los escuchamos, bueno, y les hicimos una pregunta, ¿no? Mi pregunta fue sobre el fraude, cómo esperaban comprobar el fraude. María Corina que chill, Hey, papá, relájate. chill. Y mira, Relájate que nosotros tenemos eso. Relájate, papá. exacto. Y así fue. O sea, ella estaba muy clara de la estrategia. Cosa que me alegra, ¿no? Y que uno siempre tiene estas dudas como periodista, como observador de la realidad, etcétera. Pues yo no soy politólogo. Hay personas que siguen el podcast que piensan que yo soy politólogo. No, la politóloga es Ana. Yo soy periodista de formación, más en ejercicio. Esto es lo más cercano, que es este podcast, ¿no? Que es hablar de las noticias o de lo que está pasando en Venezuela. Pero ese día le pregunté eso a María Corina. ¿Eso fue qué? En junio, el año pasado, mayo. Julio. Eso Fue poco fue el tiempo. mismo No, no fue antes de julio. las elecciones. Pero fue el mismo julio, si las elecciones fueron el 28. Fue en julio. Fue el mismo mes. Claro, que Bueno, fuimos. en ese momento, estar en la misma sala con Edmundo González y María Corina no daba miedo. Más bien daba emoción. Ahorita tú me dices, vas a estar en la misma sala con Edmundo, María Corina, me da miedo. Es verdad. Y creo que aquí es la oportunidad de que nosotros mismos redimensionemos el terror que empezó después de las elecciones. Porque antes, igual había censura, Había, igual había miedo. O sea, la represión existía, había censura, te perseguían, había presos políticos. O sea, no es como que empezó el 28 de julio o el día después. Pero hay cosas que yo recuerdo que digo que parecen imposibles, que pasaron, que no nos pasó nada, entre comillas.
O sea, estar en el mismo lugar que sabías que iba a llegar María Corina y que iba a llevar el mundo. Y recuerdo que la camioneta de María Corina que tenía Starlink, que estaba abajo, estaba toda coñaseada. O sea, teníamos unos golpes y cosas por las giras, pero igual podías estar, ¿sabes? Estaba María Corina ahí, estaba el mundo ahí, entraban, salían, y no estabas pendiente de que, obviamente tenías pendiente de que si había un carro raro, que no sé qué, pero no te estaban persiguiendo solamente por estar al lado de ellos. Nadie se esperaba lo que iba a pasar. Sí había miedo, pero comparado al que vino después, yo creo que, o sea, no hay equivalencia. Claro. No hay equivalencia. O sea, no. Qué bolas que me acordaste de Por eso. Vamos eso, a poner una foto aquí, porque yo tengo fotos. claro, y por eso es que es valioso el relato de cómo María Corina sale del país. Porque si ahora uno siente miedo de, qué sé yo, de que te puedan relacionar y crear un caso y detener en el aeropuerto, anularte el pasaporte, interrogarte el DGCIM por varias horas, hasta que quizá te detengan, etcétera, imagínate ella, que ella es la más buscada por Diosdado Cabello, por Nicolás Maduro. Es decir, el relato de salida no solamente, wow, una cuestión heroica de Netflix que algún día se hará una película. Es más un tema de el coraje que hay que tener y la valentía para luchar contra una dictadura de este nivel, que ha decidido estar en el poder a toda costa, incluyendo detener a personas que pueden estar en el partido de María Corina como no estarlo, sencillamente personas que algún día estuvieron en una ONG o están en el acta fundacional de una ONG y por eso se los llevaron presos después del 28 de julio, como es el caso de un montón de activistas, o les anularon el pasaporte, como es el caso de miles de activistas, eh, solamente por ser disidentes, por expresar públicamente una opinión en contra del chavismo, ni siquiera ser parte de una organización política, como si los hay muchos presos políticos, ¿no? Pero también hay presos que estuvieron en protestas, que son presos políticos y que no estuvieron en ningún partido político o algo por el estilo, ¿no? Es para que la gente entienda un poco la dimensión de la represión. Pero la dimensión de la represión llega también a través del terrorismo psicológico. O sea, hay gente que decide no hablar de algo por miedo a lo que te puede pasar y ni siquiera han sido perseguidas antes, por ejemplo. Personas que prefieren no hablar públicamente y ni siquiera públicamente es a través de las redes sociales o a través de un evento donde haya un micrófono. Públicamente es hablar con personas en la calle, en el mercado, en la cola, en la universidad, etcétera. Porque sienten miedo de yo no conozco a esta persona, yo no sé si esta persona me puede a mí meter en problemas o perseguir, etcétera, o publicar en tu propio estado de WhatsApp, ¿no? Entonces, el Nobel de la Paz, elegir la paz, elegir la organización ciudadana y civil y que el pueblo venezolano haya decidido responder, organizarse, ser testigos, la organización de los 600K. ¿Te acuerdas de 600K, eso? ¿verdad? No me O acordaba de los sea, 600K. eso es muy, muy valioso para nuestra historia, la historia de la resistencia venezolana y No, también y la la historia del de mundo. Venezuela. O sea, Y la esos del mundo. cientos de miles de personas, bueno, millones si contamos a los que votaron, que se organizaron para salvar la República. Eso se va a contar en 100 años, la labor que hemos hecho durante estos años. Eso se va a contar. O sea, así como se cuenta el Congreso de 1811, el Cabildo, etcétera, se va a contar las elecciones en las que se luchó contra una dictadura que tenía 26 años en el poder, se logró organizar, se logró demostrar, tanto que se obtuvo un premio Nobel de la Paz, que es nuestro, de los ciudadanos venezolanos que valoramos la república y las instituciones democráticas. Eso se va a contar en el futuro y yo quiero que lo dimensionemos, lo entendamos y lo reflexionemos. Que por algo ellos Aprovechando reaccionaron que así. Por algo el gobierno reaccionó de esa manera, porque sabía que ganamos. Que era algo que yo lo repetía mucho después de las elecciones cuando no dejaba de tuitear. Que ahora lo digo y digo, hermana, usted está loca, porque usted no se cayó esa boca. Pero era yo como era que el Conatel de Ana. Ricardo era mi conatel. Ana, ¿por qué tuiteaste eso? Ana, borralo. Y yo así, pero no me dejan hablar. Este, y claro, yo tampoco lo estaba dimensionando mucho. Yo tenía como mucha energía en ese momento y lo que hacía era escribir y también decía eso, mira, o sea, están reaccionando de esta manera porque sabe que perdieron y no pueden hacer nada. Y lo único que les queda es correr hacia adelante y reprimirnos y quedarse con la fuerza. Y eso tiene un costo político bastante alto. La cosa es que lo vimos muy en el corto plazo porque estábamos desesperados.
porque nos han hecho demasiado daño humanamente hablando. Pero ha pasado que 1 año y medio ha pasado. Y miren, o Sí, sea, Premio Nobel de la Paz, o sea, nunca habíamos visto a la dictadura tan cercada y con tanta presión. Creo que nunca habíamos llegado tan lejos. Entonces, miren, esto es resultado de lo que hicimos. No es solo por una estrategia que se hizo externa, eso lo hicimos los venezolanos. Cada uno que participó difundiendo información, agarrando un acta, haciendo campaña, creyendo en el voto, creyendo en la estrategia, eso lo hicimos nosotros. Y ojalá, cuando se caiga la dictadura, en algún momento leamos un libro de ciencia política y digan por qué la organización ciudadana en Venezuela sirvió, bla, 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 bla. ¿Sabes? O eso. eso va a pasar. Creo que lo hemos dicho en varios episodios después de las elecciones y yo también siento que lo va a pasar en ese, bueno, pronto, I guess. Entonces, yo creo que podemos empezar a contar las anécdotas de lo que nosotros vivimos, que en su momento nos callamos por miedo, justamente, y pensábamos que guardar silencio era lo más prudente. Y yo creo que sí lo fue. Sí lo fue. Pero lo podemos contar ahora para que la gente entienda. Eh, Uno, los costos, que yo creo que la gente sabe cuáles son los costos de hablar de este tipo de cosas en público, pero también para que vean que no es que solamente atacan, qué sé yo, a la líder de un movimiento político, sino a personas que ni siquiera están relacionadas con esa líder como nosotros. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con el partido ni nada. Somos observadores de la política venezolana, somos un periodista, una politóloga, ella analiza la política, yo trato de narrarla de la forma más sencilla posible y no tenemos nada que ver con ella y aún así uno sufre de alguna manera ciertos tipos de persecución o censura, vamos a decirlo así. Y podemos empezar con algo que ya ustedes saben, quizás no todos lo sepan, pero en el episodio en vivo que hicimos en Maracay, en el episodio 98, que está ahí, está público, nos censuraron, nos hicieron bajar del escenario y terminar el evento antes de lo planeado. Nosotros en todos los episodios en vivo, si ustedes van a esos episodios que hicimos en vivo, eh, que hicimos con los estudiantes, lo hicimos en universidades públicas de entrada libre, nosotros viajamos por todo el país para hablar de distintos temas, no era necesariamente tema electoral, hablamos de la ley contra el fascismo, hablamos del poder de las mujeres en la política, de la importancia de las mujeres, hablamos de los derechos civiles electorales. El de los derechos civiles electorales lo hablamos en Maracay, Claro que ahí estábamos poco diciendo como antes. para defender el voto. Era, mira, estos son tus Ujú, derechos, citamos mucho a voto joven, cuáles eran las leyes electorales, cómo era el ujú, proceso de, ¿sabes?, la herradura, cuando vas a votar, o sea, todo ese tipo de cosas. ujú. Y en ese episodio estábamos hablando, teníamos unos 50 minutos conversando, cuando de repente se sube alguien y nos dice, disculpe, tienen que terminar el evento. Pero Por te orden lo del dicen a vos, rector. muy machistas de su parte, pero se lo dicen solo a Ricardo. Y yo miraba a Ricardo así como, ¿qué está pasando? Porque estábamos terminando nuestra intervención para abrir el micrófono a los estudiantes, porque esa era una parte, era una Exacto. hora donde los estudiantes podían hablar y opinar y hacer preguntas. Le quitaron el derecho a los estudiantes de preguntar. Ujú, exactamente. Y había, ¿cuánto? Más de 150 personas allí en ese anfiteatro, en ese teatro, digo, en un auditorio. Y nos dicen, se tienen que ir ya, por orden del rector, no pueden estar hablando de este No, tema. no, nos dijeron Creo que rector, dijo nos algo así, dijeron de arriba, orden de arriba, no nos dijeron ni orden de quién. arriba, ok, ok. Y bueno, terminó el evento, hubo gente que, ¿qué pasó? No entendí y tal. Entonces nos tuvimos que parar, la gente empezó a salir, nosotros salimos. Y unos 10 minutos después de estar nosotros afuera del auditorio, algunos estudiantes diciéndonos, coño, qué lástima, qué chimbo. Hubo un estudiante que se acercó y dijo, por favor, se tienen que ir de la universidad porque su presencia aquí nos pone en riesgo de que no nos dejen graduarnos. Porque creo que era una universidad donde la directiva era oficialista. O sea, era una universidad Y ahí pública. nosotros nos fuimos, pues, ahí nos fuimos. Yo me sentí muy mal en ese momento cuando las estudiantes me dijeron que no fueran. Era como, no es mi culpa. Yo decía, ¿de verdad me estás votando? A ver, obviamente no los estoy culpando. Yo entiendo, imagínate tener el miedo de que por cualquier decisión arbitraria, desde arriba, digan, bueno, esta gente que participó aquí no se va a graduar. Que es algo totalmente posible cuando hablamos de Venezuela. O sea, tienes una directiva oficialista o cualquier presión por parte del gobierno puede hacer que se tome una decisión de que esta gente no se gradúe o le ponen cualquier trabas. Entonces nos votaron, nosotros estábamos que sí, recogiendo nuestras cosas en un salón atrás y cuando estábamos saliendo, que bueno, no nos habíamos montado en el carro y que por favor váyanse. Y yo, Ujú. ok,
O sea, y me dio tanta rabia porque al principio la gente estaba como emocionada. Me acuerdo que me regalaron una flor y, y yo estaba enferma, creo. Ni me acuerdo. Pero a mí me gustaba mucho ese episodio y yo estaba molesta cuando nos mandaron a bajar y dije, bueno, no importa, ya hablamos. Y decía, ya hablamos, ya dijimos lo que teníamos que decir. Ya que Bueno, ya lo terminamos. pero sí me molestó porque era una parte importante darle la palabra a los estudiantes. En todas las funciones en vivo lo hicimos. Y hablaron, a veces media hora, pero a veces era una hora de preguntas y respuestas. O sea, era un montón de tiempo lo que los estudiantes participaban y eso es lo que más nos gustaba, que participaran, que contaran su opinión sobre lo que estuviéramos conversando en ese momento. Que no siempre fue electoral, eso es importante recalcarlo. Fuimos a 10 universidades y no siempre fue un tema electoral, fue ese día de ese tema. ¿Ok? Ese día fue ese tema. Entonces, luego de eso, nosotros nos fuimos a comer. Sí, pero Pero estábamos estando cagados. comiendo, Teníamos nos miedo. asustamos. Claro, porque era como teníamos que estar mirando a ver si nos estaba siguiendo un carro, por si estaba el SEBIN atrás. Porque, a ver, recuerden, mientras más se acercaban las elecciones, la represión y la vigilancia aumentaba más. Que ahora cuando lo veo, me siento, o sea, estoy minimizando mucho la persecución y la censura, porque es tan alarmante lo que pasó después, que la dinámica anterior a las elecciones me parece tibia, pero es porque fue horrible después. Tipo, el miedo era asqueroso, era sin precedentes. Pero, mi alma, o sea, estábamos montados, mirábamos atrás a ver si había un carro persiguiendo, nos comimos rápido, nos regresamos así para Caracas, o sea, volando para Caracas. Y fue como bastante agridulce, ¿no? Porque haber entrado y estar... Recuerdo, imagínense que yo digo, wow, uno podía salir con eso. Yo tenía una franela que decía cierren los centros de tortura. Y yo estaba grabando con eso. Y yo, Dios mío. Y teníamos miedo a ver por si nos estaba siguiendo un carro del SEBIN, que también nos pasó en San Cristóbal, que también estábamos todos como locos mirando para atrás. Sí. Exacto, en San Cristóbal también, porque está gobernado por un policía, un tipo que es peligroso, Un etcétera, maluco, ¿no? un maluco. Entonces, ese, por ejemplo, fue una de las cosas que nos pasó que no contamos todo por proteger a los estudiantes. Yo creo que ya un año y medio después los estudiantes, espero que se hayan graduado. De hecho, tú dijiste que te dieron una flor. Supuestamente la persona que te dio la flor, él utiliza eso como actos de protesta. Entonces yo creo que algo que alguien me mencionó es que si ahí había alguna de las autoridades, que creo que había alguna de las autoridades oficialistas, vio eso, lo entendió como un acto de protesta. ¿Ves? Si él vio eso, que esta persona te entregó una flor, sí supo que eso era un acto de protesta y creo que todos los estudiantes lo sabían. Era como algo para nosotros simbólico, pero para ellos representaba Ah, mira, no justamente eso. sabía. Me estoy enterando en este momento. Exacto. Eso me Si lo dijo consigo la alguien en foto ese con momento. la flor, la voy a poner aquí. Porque fue súper cute. Que obviamente tampoco lo dijimos en ese momento para proteger a la persona, ¿no? No, es que no dijimos nada. Recuerdo que esto, lo que Exacto. estamos contando, supongo que lo hemos dicho en Patreon o en otros lugares, pero ustedes saben que uno tiene que llevar como lista de los momentos en los que fueron censurados. Y esas son cosas que uno tiene que mencionar. No, me votaron de una universidad pública. Que la gente de Claro. arriba dijeron, porque nos dijeron, ustedes no pueden estar hablando de estas cosas. Esta De los derechos universidad no es civiles, para y hablar de preguntamos, de los política. derechos civiles y electorales no podemos hablar. No, que eso es de política, ustedes no pueden estar hablando de eso. Y nosotros, o sea, estabas hablando del proceso electoral, pues. Exacto. Pero, bueno, eso fue como que la primera, bueno, ni siquiera la primera vez, pero fue como lo más directo que sentimos en la gira de censura, ¿no? Yo creo que más nada. Más allá de la Sí. autocensura, porque la autocensura estaba presente todo el tiempo. Bueno, justamente de autocensura tengo otra anécdota que tú vas a recordar. Pasó la elección, todo lo demás, se va Edmundo. El día que se va, creo que al día siguiente, nos reunimos en casa de una persona cercana. ¿Te acuerdas? Ok. En esta casa estábamos como 8 o 10 personas. Amigos todos, varios periodistas, etcétera, ¿no? Y estábamos hablando de lo que considerábamos que es lo que implicaba la salida de Edmundo del país. Yo estaba obviamente deprimido. Algunos eran como que, bueno, no importa, él sigue afuera, es más útil afuera que adentro, X. No. Yo decía, no, ya todo se acabó, esto no tiene sentido, bla, bla, bla. Yo estaba como, me había pegado mucho emocionalmente. Llegó un momento que estábamos hablando duro y dijimos algo así como que, en tono de broma,
vamos a tener que poner unas boom, ¿sabes? Ok, en tono de broma. Y hubo varias personas que dijeron, shh, no sabemos quién está escuchando, las ventanas están abiertas. Y es como, pero estamos jodiendo. Es un chiste. Y aún así, pero no importa. Y el hecho de que decir silencio, las ventanas están abiertas, implica un retroceso en la libertad, lo que hace un año se podía hablar de política en Venezuela, que cualquiera podía hablar públicamente en contra del gobierno. Y ahora hacer este tipo de chistes era peligroso. Eso me hizo entender que ya no era lo mismo, que ya se censuraba no solamente a los medios, se censura a las personas. Nosotros. Y se estaba empezando a autocensurar uno porque sabía que era peligroso decir estas cosas, incluso en tono de broma. Entonces uno se empezó a censurar el pensamiento. En mi caso sí. El ¿Te acuerdas de pensamiento. eso? Yo no me acuerdo que nos callamos, o sea, se nota que te marcó y que fue como un antes y un después para vos, porque yo no recuerdo. Para Bueno, mí eso fue, con solo decirte este hecho, usualmente nos reuníamos ahí los diciembre como para hacer una reunión de amigos y hacíamos la rumba en la terraza. Ese día no lo hicimos en la terraza. no, no lo hicimos en la terraza. ¡Wow! ¡Qué ¿Eh? fuerte! Ujú. O sea, imagina Entonces, cómo están ajá. ahorita. Que por cierto, queremos hacer un episodio con unas amigas que están en Venezuela. Todavía no hemos dado el foco, pero yo quisiera, ¿sabes? Como que ya la gente ni siquiera habla al respecto. Me dijeron, eso es lo que me dijeron. Porque la verdad la gente ya no está hablando en las calles de absolutamente nada. Si están en Venezuela, y es así, coméntenlo. Pero antes podías por lo menos hablar y preguntarle a la gente en la calle cosas sobre política Ujú. directamente. No es como que, bueno, ¿qué piensas sobre el precio de no? Bueno, ese fue nuestro primer episodio, ¿te acuerdas? Le preguntamos a la gente si Venezuela se estaba arreglando. ¿Verdad? Empezamos el episodio preguntándole a No, la y gente. también un día hicimos uno que grabamos en Altamira diciendo, ¿tú piensas que el país se puede mejorar sin cambio político? Ajá. En Altamira. O sea, ahorita yo lo pienso y digo, wow, qué bolas que lo podíamos hacer. Porque ahora es algo, es imposible. Tú no puedes hacer eso sin arriesgarte activamente a una detención arbitraria. Hace poco metieron preso una doctora por enviar un audio de WhatsApp. O sea, no sé cómo fue que se dieron cuenta, pero envió un audio de WhatsApp diciendo algo como quejándose de una situación de los hospitales y la metieron presa. Esas no eran cosas tan comunes o no era parte del patrón de represión. Ahora el patrón es arbitrariedad donde sea. No sabes quién y cómo te pueden meter preso. Yo creo que puedo contar otra anécdota que ya la he dicho, pero le voy a repetirla porque incluso me acuerdo de la reacción de Ricardo y no me dio rabia, pero fue como, Ricardo, qué molleja. Acabamos de grabar un episodio después de las elecciones que recuerdo que no era nada de política. O sea, ni me acuerdo cuál era. Creo que era uno de violencia de género. O sea, imagínense estar grabando un episodio de violencia de género después del 28 de julio, porque no puedes hablar de la realidad del país. O sea, en ese momento era de qué grabamos, cómo pasamos de narrar toda la campaña, de ir a universidades, de contar el país, a hablar de violencia de género mientras está pasando, o sea, mientras estamos viviendo los meses postelectorales. Eso pasó. Y yo estaba yo no me estaba quedando en mi casa, que esto es otra cosa, que creo que ya lo puedo decir sin que me dé miedo, o que mi cabeza todavía está preconfigurado. Es que yo no me estaba quedando en mi casa, sino que estaba en otra casa de una novia que tenía en el momento, porque por seguridad tenía que, sabes, como que mejor que no duermas sola en tu casa. O dependiendo cómo esté tu exposición en redes, preferible que, sabes, como que si te van a buscar, que no estés en tu casa, para minimizar los riesgos. Entonces, mucho del tiempo postelectoral, como el primer y segundo mes, yo estaba, entre comillas, escondida en otra casa, que al final sí, pues porque yo no podía decir dónde estaba. Y yo me fui allá. Y usualmente uno tiene un protocolo de seguridad donde yo tenía que avisarle a las personas cuando yo salía de tal lugar y llegaba a otro, como para que en el camino, si no avisaba cuando llegaba, bueno, le pasó algo o estamos pendientes. Y yo recuerdo que ese día yo me sentía como mejor.
Y yo dije, yo voy a agarrar mi motico, porque yo amaba agarrar motico en Caracas. Y recuerdo que tengo un video grabando del elevado de los Ruices, creo que era, o bajando el elevado de donde está la Esfera de Soto. Y dije, wow, Caracas está muy bonita hoy. No le avisé a nadie, porque dije, o sea, son 10 minutos, menos de 10 minutos a la otra casa. Es como, ay, ya voy a irme de una vez. Y llena mi motico, estaba llegando al apartamento y yo veo que había como una alcabala con gente del DAET. Esa es la gente que está toda vestida de negro, es dirección. ¿Qué significa el DAET? Ya la gente no está mencionando mucho el DAET. Era el antiguo FAES, pues. Sí, DAET, pero ya la gente no. Vamos a La ver. Dirección de Vainas Especiales DAET, Venezuela. de la Policía Nacional. Sí, ella es Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía. Tantos vestidos de negro, encapuchados. Y yo, bueno, pero ¿por qué hay una alcabala aquí? Yo, bueno, no importa. Cuando paso, yo estoy llegando al edificio y había dos motos grandes negras enfrente de mí. Y recuerdo que hice contacto visual con uno de los funcionarios. Y me dijo, como me hizo así, para que me parara. Y yo, ya me llevaron presa. Y dije, ya me llevaron presa, yo no le avisé a nadie, me van a revisar el teléfono, porque en ese momento empezó este patrón de que te revisan el teléfono y si te encuentran algo opositor, entre comillas, te llevaban preso. O para extorsionarte, porque ahí empezó esta práctica de que te detengo y te quito plata. Y también te reviso por cualquier excusa política y te meto preso. Te detengo por un chat de WhatsApp o te detengo por una foto de María Corina o lo que Que lo sea. siguen De hecho, pasando. Que sigue pasando que hubo borré. varias detenciones cuando buscaban Nobel de la Paz o algo así, hubo detenciones al respecto y de las cientos que no nos enteramos porque muchas maneras es de pedirte dinero. Muchas veces no es Sí. porque eres target político, sino es Hace como poco que... conocí una persona ¿Ah, sí? que no tiene nada que ver con política, que lo detuvieron y tuvo que pagar como $3,000, $4,000 para que lo soltaran. Y estuvo varias horas que lo intentaron incriminar y no. Él se rendía y hasta que pagó y lo soltaron. Tienes esas dos opciones, ¿no? O sea, tienes la detención arbitraria que viene directamente de una orden política y tienes la otra en el que si te encuentran algo, el funcionario, y depende del funcionario, ¿no? No es lo mismo que te busque un SEBIN o un DGCIM, que es directamente inteligencia, a que lo haga una policía o un guardia. O sea, Policía Nacional, una exacto. policía nacional, un guardia. Y ahorita no estoy segura quiénes son los que están deteniendo más, pero al final todos los cuerpos de seguridad, cuando pusieron a nuestro ministro de Interior como ministro, eso fue como una locura. Todo el mundo empezó a hacer lo que le da la gana con el poder que le daba el uniforme. Anyways. Justamente, Uh-huh. pero, y es importante decir, a pesar de que puede que no te haya detenido arbitrariamente un SEBIN o un DGCIM, la Guardia Nacional Bolivariana acaba de ser acusada por crímenes de lesa humanidad por la misión de determinación de hechos de la ONU y les recordamos que hicimos un episodio con uno de los miembros, Francisco Cox. El episodio creo que 144, si no me equivoco, lo pueden ir a ver porque él menciona que este informe iba a salir. Ajá, y salió hace como una semana. No es que por no ser de inteligencia no cometían crímenes de lesa humanidad también. Sí. O sea, a ver, no estamos quitándole la gravedad a lo que hace los servicios de inteligencia, solo que cuando en nuestro imaginario el SEBIN y el DGCIM son los principales actores en las detenciones arbitrarias, en las torturas, bla, 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 porque es como inteligencia. Eso no quiere decir que la guardia no lo haga, que la policía no lo haga. Entonces, volviendo a mi cuento, donde ya yo estaba activamente muy asustada de todo. Yo estaba, llego, me mandan a pararme. Yo dije, bueno, aquí ya me metieron presa. Yo borré cosas del teléfono porque en ese momento, tenías todas las fotos como ocultas y en WhatsApp tenías esta opción de archivar y bloquear todos los chats y la única manera en la que tú lo hablas es escribiendo una contraseña. Igual, si ellos te dicen buscar el teléfono, o sea, yo decía, algo van a conseguir. Si me ponen a revisar el teléfono, ahí lo van a conseguir. Y ya yo me había dado cuenta que me habían anulado el pasaporte. Que eso es otra cosa. A mí me anularon el pasaporte, pero es en el sistema, para los que no sepan. Eso tú buscas en el SAIME y tienes el pasaporte anulado, usualmente es porque hay una lista. Hay personas que se lo han anulado porque, no sé, ¿sabes? Como, no sé, se metió en la lista sin querer. Pero sí hay una lista. Eso quiere decir que si te pasan por algún tipo de sistema, no sé cuál, lo más probable es que encuentren tu nombre.
Y yo dije, bueno, aquí ya yo me jodí. ¿Quién se va a dar cuenta? O sea, todo eso pasó como en 5 segundos, cuando, en mi cabeza. Y en tu cabeza, en tu Yo cabeza. vi mi libertad, dije, marico, estoy jodida. ¿Quién se va a dar cuenta que yo llegué? ¿Cuándo se van a dar cuenta que me llevaron? O sea, yo dije, Dios mío, si yo no le avisé a nadie que yo iba a ir para acá, me bajan. Afortunadamente eran las personas que estaban buscando plata. Y afortunadamente no les dio por revisarme el teléfono. Y afortunadamente habíamos hecho un episodio de seguridad y uno con Luis Serrano. Y él había dicho que en el momento en que le da una detención hay que estar muy pendiente de tu bolso. ¿Sabes? Como ellos tienen esta táctica en la que te separan del bolso y te siembran droga. Entonces te siembran y dicen, ay, aquí tenéis una cosita. Te tenemos que llevar. Y yo, bueno, me ponen contra la pared. O sea, fueron como 10 minutos. Eran 4 funcionarios, todos vestidos de negro. Hasta aquí. Y me empiezan a manosear la vaina, preguntándome qué es lo que yo hago, que le diera la cédula, que si no sé qué, que si yo consumía droga, que si tal. Y yo como, marico, no. Les dije, porfa, dame mi bolso, y me lo dieron. Y ellos estaban pendientes con mi bolso encima, me quitaron la cédula, pero no la pasaron por ningún sistema. Y se fueron, como que se miraron entre ellos como que esta jeva no tiene nada. Y se fueron. Y yo entré al edificio, porque eso fue enfrente de la garita del edificio. Eso no es como, ay, no, yo me estaba bajando. Y yo entro y me acuerdo que lo que hago es echarme a reír. O sea, yo dije, wow, o sea... Risa nerviosa, claro. O sea, yo me eché a reír y dije, no me estaban buscando. O sea, a mí no me estaban buscando. No. Thank fucking God, porque es como, Dios mío, hay muchos perfiles muchísimo más altos que yo. Pero yo decía, agarraban mi teléfono, me decían, desbloquéalo. Y le daban 30 minutos o menos, yo buscando algo y algo iban a encontrar. Iban a encontrar una foto de una protesta, iban a encontrar lo que sea. Pudieron haber pasado mi cédula por un sistema y van a darse cuenta que tengo el pasaporte anulado. O sea, yo estuve a 2 doritos de que me metieran presa. Y yo dije, wow, o sea, tipo, yo no puedo seguir pasando por esto. O sea, es llegar a tu casa y estar pendiente todo el tiempo si hay una moto rara alrededor. Y no sabes, porque eso era porque los funcionarios estaban, no sé, panas ese día. Pero si hubiesen sido otros que de verdad querían buscar plata y me agarraban el teléfono y me llevaban para el helicoide para decirme que quitaban plata. Entonces imagínense, me hubiesen llevado, hubiesen investigado más y ahí no me sueltan. Eso era mentira que me iban a soltar. Claro. Entonces nada, yo recuerdo que le digo a Ricardo, coño de tu madre, y le digo, mira, me paró el diet. Bueno, Ana, ¿quién no lo para el diet? Y yo, mira. No, yo no te Y dije me acuerdo eso. que, cállate que lo hiciste así, pero lo hiciste como jodiendo. Y yo dije, Ricardo, ¿qué te pasa? Pero yo creo que vos estabas un poco disociando. Yo me acuerdo de ese mood tuyo y estabas como cínico, como, ¿sabes qué? Pero X, yo te conté, creo que cuando te vi, yo no te conté una vez porque yo andaba mal. Y yo recuerdo que llamo a una amiga y le cuento lo que pasó y se puso a llorar. O sea, de una vez empezó a llorar y como que, ¿cómo vas a decir eso? ¿Qué tal? Y yo, marica, mira, estoy aquí en mi cuarto, no pasó nada. Pero sí pasó algo, o sea, yo todavía me acuerdo y dije, Dios mío, o sea, yo no sé cómo yo... como a mí no me dio algo. Yo en este nuevo show que yo tengo una canción que parte de ese no pasó nada. De que un venezolano tú le puedes contar un cuento trágico o algo peligroso, pero no hay un muerto. Y un venezolano te va a decir, menos mal no pasó nada. Menos mal no pasó nada. Entonces, que sí pasó algo. Si te roban, qué sé yo, te dieron unos coñazos, bueno, no pasó nada, los materiales se recuperan. Y que coño, mi tabique no se recupera sin una operación. O sea, el tabique no es lo material. Y tú, ese menos mal no pasó nada, es muy venezolano. Sí. Bueno, y también vos le conté cualquier cosa ahorita. Vos le hables a alguien que es un preso político y que imagínense el punto de la gravedad que hemos hablado. Tiene alguien, un familiar de un preso político y le dice, ¿sabes dónde está? Sí, bueno, por lo menos sabes dónde está. O por lo menos recibe visitas. O por lo menos sabes que está bien. ¿Sabes? Es como siempre hay algo peor. Y siempre tratas de destacar que no estás en la peor situación. Porque la peor situación es, se muere, se está muriendo, o no sabes dónde está y no tienes ni puta idea cómo está. Listo, o sea, es como que por lo menos sabes en qué sitio, en qué centro de reclusión está, por lo menos sabes que le puedes llevar comida, o por lo menos les ha visto la cara. Sí. Entonces, para que vean. Dame otra de tus anécdotas. Yo tengo otra que es el día que nos conocimos, públicamente, o sea, en persona.
Pues, ¿vos te acordás del día que nos conocimos en persona? Claro, tú también te acuerdas, un show, o la primera vez que viste un show mío en persona. Fue en un Imagínate. lugar donde no se hacían shows en Caracas. No se solían hacer shows. Me acordé. Entonces, Pero eso fue hace verguer de tiempo, eso fue como en 2021. puede ser, sí, fue hace mucho tiempo. Pero fue la primera vez que yo sentí miedo de lo que yo decía en público. ¿Ok? Yo tenía una canción de un disco que yo saqué en ese momento, en el 2021. Creo que fue en 2022, de hecho. Esto que pasó. Yo saqué ese disco en 2021. Se llama Bien en Cadencia. Hay una canción que se llama Testaferro de tu amor. Escúchenla, es divertida. Es un merenguetón. Entonces yo la toqué en vivo e hice una rutina de 40 minutos. Ana estaba allí acompañando a otra comediante. Y nada, Ana está ahí viendo el show normal y hay poca gente. Eran 30 personas, qué sé yo. Hasta menos, no recuerdo mucho de cuánta gente fue. Y al terminar, coño, me fue bien, o sea, fue un buen show. En general fue un buen show, a mí también me fue, a la otra comediante también le fue bien. Terminamos el show, nos bajamos del escenario y una persona que estaba como borracha o en otras sustancias me dice, coño, qué bueno, está buenísimo, me encantó el show. Y me dice, ¿sabes qué? Yo soy familia de una persona muy poderosa, muy poderosa, Que está en el Ejecutivo Nacional. en el ejecutivo. Se los dejo. Y yo digo, ajá, y ahí se me, ¿sabes? El culito dice que... Mm, como como un avión presurizándose. Se me presurizó el cuerpo, ¿no? Yo soy familia y trabajo con esta persona, o sea, soy asistente personal de esta persona. Yo, coño, ¿qué tal? Y ella me dice, pero tranquilo, yo no voy a reportar nada de esto porque no te metiste con ellos, te metiste en cambio con la persona con la que toco la canción. Escúchenla y van a Cuando hablamos de entender. testaferro, recuerden, enchufados, corrupción, cosas con el poder. Ajá. Entonces Para que digo, vean. no te voy a reportar, me lo dijo así, no te voy a reportar. Pues no te metiste con los míos, te metiste con estos que no me importa y me da risa. Y yo, bueno, no vale. Y ahí yo empecé a meterle una labia, además esta persona estaba medio borracha. Yo, no vale, el humor perdona. O sea, cuando uno se ríe, yo empecé a darle una labia de que no, que lo que yo decía no era una crítica tan... Obviamente una crítica, pero yo decía, yo necesito caerle bien a esta persona. Que esta persona se vaya de aquí pensando, el chamo puede ser opositor, pero me cayó bien. ¿Sabes? Para que no me agarrara como o no me observara o no estuviera pendiente de mí en el futuro, ¿sabes? No me empezara a seguir en mis redes. Eso es lo que yo no quería. De hecho, no sé si esta persona me sigue el día de hoy o no. Total, hablamos como un rato, como media hora, y yo me voy. Y yo recuerdo decirle a mi esposa, qué bola es esto que acabamos de vivir, no lo puedo creer. Y le dije, yo creo que ya yo no voy a poder tocar más esta canción en vivo. Y creo que más nunca la toqué en vivo. ¿En serio? Sí. Porque yo dije, esto me puede meter en problemas. Eso es lo que yo pensé. No me acordaba, o sea, sí recuerdo que, eso, que había sido un beta porque yo estaba cuando te lo dije. Pero qué bolas que eso también lo normalizamos. O sea, yo misma que esta conversación la estoy agarrando como para yo también dimensionar cómo fue escalando la censura y la represión. Porque eso no quiere decir que antes, hoy vuelvo a decir, el 28 no había, porque sí había. Nosotros nos teníamos que cuidar mucho y recuerdo que cada vez que hacíamos un episodio como muy directo, a veces se lo pasábamos a un amigo y decíamos, mira, ¿qué pensáis de esto? No, está bien porque le diste por este lado o como que agarraste este ángulo y así no te pueden como cortar el pedacito, que es otra cosa. No sé si vos lo tenías presente todo el tiempo, pero yo siempre pensaba, ojalá no saquen esta parte de contexto y la pongan en el programa de Diosdado. ¿Puedo decir Diosdado aquí? A mí me da miedo decir su nombre. Sí. Esto es otra cosa, a mí me da miedo decir ese nombre. Es como si estuviese en Venezuela. En Venezuela, en estos días hablé con unas periodistas de allá y me dijo, ve que a los ojitos bonitos no lo mencionamos. Claro. Como marico, vos le decís a otra persona, ojitos bonitos, y vos no vas a saber quién es. Claro.
Y algo que se hace mucho es que cuando tú estás hablando, primero para darle base a tu argumento, pero dentro de Venezuela teníamos a veces no sé si método es la palabra, pero que cuando estás mencionando a personas del gobierno, no los menciones por nombre y apellido, sino por el cargo que tienen. O dices el presidente de la República, dices el ministro, dices tal cosa, pero no lo dices por nombre y apellido. Y cuando estás hablando de violaciones de derechos humanos, estás hablando de cifras, tú no lo dices como que, bueno, hay tantos presos políticos. Dice, según tal organización que hizo la investigación, se considera que hay presuntos, ¿sabes? Como tú construyes toda la frase para que no puedan decir que lo dijiste tú. Y esos son mecanismos que lo utilizamos estando en Venezuela y a mí, estando afuera, me cuesta quitármelos. O sea, yo, por ejemplo, ahorita, a mí no me gusta decir el nombre de Diosdado. Digo, a mí no me gusta, me siento incómoda. Y hace poco me entrevistaron, que cuando salga la entrevista espero que quede bonita, se las publico, y yo estaba elaborando un argumento y yo titubeo como en decir algo y el entrevistador me dice, ¿pero te da miedo decirlo? Y yo sí, tipo, activamente me da miedo ser directa con mis palabras. Y cuando estoy yendo a canales de televisión aquí, por cierto, y un amigo que ya tiene rato acá me dice, ¿sabéis que vos podéis decir aquí dictadura? ¿Sabes? Como que esas son cosas que podéis decir en la televisión. Puedes decir dictadura, puedes decir régimen, incluso te puedes ir más allá y puedes decir régimen criminal. Y yo, coño, yo ahí no llego. ¿Sabes? Como que decir régimen criminal, Tú eso es lo mentira dices. que yo lo voy Pero a tú decir. lo dices. Coño, pero lo digo como, a ver, ya lo empiezo a decir, pero yo digo, bueno, eso es un régimen criminal no, eso no lo digo, como que la narcotiranía. No, pero tú Yo no me dices la tiro. régimen, estructura criminal, lo dices todo el tiempo. Ok, pero es distinto. A ver, pero primero ya no lo hacía antes. Y cuando empiezo a decir, bueno, pero es que es un régimen, ¿qué tal? Entonces empiezo a darle como la parte politológica, que eso ya es un término. Pero decir, no, porque Maduro es un asesino, que no sé qué. Y yo, wow, yo para allá no voy a llegar. Claro. Es más, lo dijo ahorita y me dio como algo por ahí abajo. Así. Y, y nada, pues como para que vean que al final creo que tener miedo hablando de Venezuela y más estando adentro, evidentemente es algo implícito. O sea, es inherente hablar de eso. O sea, como que siempre hay un temor. O sea, ¿cuántas veces nos estábamos grabando nosotros y decimos, coño, ¿será que lo publicamos? O hay momentos en que hacíamos un episodio. ¿Te acuerdas el día del episodio ese que nunca grabamos nada? Que Ricardo estaba picado. ¿Cuándo? Hubo un episodio como que hablamos mucha paja. Y fue como súper directo porque estábamos picados. Y la cámara nunca grabó. Ajá. Y yo creo que eso no lo teníamos que publicar. Sí, sí, sí. Porque algo podía pasar. Sí. Pero bueno, volviendo a las anécdotas, imagínate. La anécdota que me cayó horrible, bueno, la gira, dentro de la gira nosotros estábamos en Mérida. Y que me acuerdo que estábamos en un bar y yo estaba más divertida y estaba ahí que, ahí estamos jugando unos darditos, habíamos hecho el show en Mérida, la gente estaba de pinga. Y yo andaba y me dieron el teléfono y me pasan y me dice, Ana, te acaba de mencionar Diosdado en el mazo. Y yo, ¿qué? Y yo, sí, te acaba de mencionar. Y yo, marico, no me digas esta verga. O sea, yo estaba muy feliz. Eso. Yo estaba muy feliz. No me acuerdo a quién se lo dije, no me acuerdo cómo te lo dije a vos. ¿Me lo dijiste de una Yo vez? eso lo tengo... ¿Cómo? ¿Me lo dijiste de una vez? Ay, ¿qué dijiste? Yo no me acuerdo ni cómo reaccioné. Yo estaba un poquito borracha, gracias a Dios. Yo me asusté. Sí, claro. Claro. Yo me asusté porque yo dije, me van a buscar. Porque además no estábamos en Mérida, pues, y al día siguiente agarramos avión. Y cuando pasas por un avión, si te mencionan, a veces puede haber una especie de directa búsqueda contra ti. Y si estamos en un aeropuerto y pasaban su cédula, la podían agarrar si la estaban buscando, no sabíamos. Y esa vez fue fuerte en el aeropuerto, ¿no? Sobre todo. En el aeropuerto me acuerdo que primero el teléfono creo que se lo di a uno de nuestros productores. O sea, como que yo repartí cosas, como que toma el teléfono, toma esto aquí, pendiente que yo paso. Y creo que cuando estabas entrando, había una vaina del SEBIN. O sea, como los que te revisaban el pasaporte, ni siquiera era gente del aeropuerto, era el SEBIN. El pasaporte no, la cédula. Y yo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo ahí estaba como Ricardo así de... Vería, y tenía como ganas de vomitar. Se fue en el Vigía. En el aeropuerto del Vigía. Y yo, Dios mío, bata.
Y estaba súper cagada, porque aparte es como, coño, estoy en Mérida, tengo que llegar a Caracas, ¿qué pasa en Maiquetía? Bla, bla. Como ven aquí, sana y salva, no pasó nada. Pero me acuerdo tener el miedo de, ¿sabes? Como imagínate tener presente todo el tiempo en que, bueno, voy a pasar por un control, no sé si me van a llevar presa, ¿sabes? Y creo que ese fue como uno de mis bueno, de tantas veces que me mencionó Diosdado, porque es como, yo lo cuento, y ya para mí es una vaina, no, porque cuando Diosdado me mencionó, que lo veo ahorita, lo veo igual, para mí es como bobo. No es lo suficientemente grave, porque no me llevaron presa. Y como a mí, en mi cabeza, no me llevaron presa, a mí no me pasó nada. Pero Ni hubo cuando una te mención menciona después de la dicen elección. tuntún o algo así, eso sí es grave. Cuando él menciona a una persona y hace así en la mesa, implica que es como una orden entre dichas. O sea, los activistas de derechos humanos han interpretado que cada vez que eso pasa, la persona que mencionan está en peligro seriamente de detención. Bueno, no los activistas. Les voy a mencionar porque ya hay varios informes de derechos humanos Ujú. que eh, identificaron el patrón de que cuando tú eres mencionada o estás siendo monitoreada en redes y cuando te mencionan ya en el canal público, en el Mazo Dando, el patrón es que aumentan las posibilidades de una detención arbitraria o de una mayor vigilancia en tus redes para una detención arbitraria. Entonces ya era como la vez que me mencioné en Mérida, era la tercera vez que me habían mencionado. Y yo, obviamente, yo llegué para acá y dije, nada, me metieron presa ya, qué bola, que ni terminé la gira en esta verga y no llegué a las elecciones. No tenía tanto miedo porque ahí no era tan directo, ¿sabes? Como que te buscaran, era como que tenías que ser muy arrecho. Pero pasó. Y hay informes, o sea, ya no es como que, bueno, lo mencionan, ya eso es un patrón determinado y ya está Pero ¿qué pasó? denunciado y hay ¿Qué fue informes. lo que pasó? Para que la gente entienda. No pasó nada, no te detuvieron. No, 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 no pasó nada, pero era como que un momento en que dije, verga, o sea, me están monitoreando todo el tiempo. Que Ujú. ahorita volven, pero yo volví a sentir miedo hace poco, que esto sí lo quiero decir. O sea, que estos días hice un tweet, ni siquiera hice un tweet, publiqué el link de mi blog, que estoy haciendo blogs, por cierto, véanlos. Y me contestaron gente del gobierno, o sea, tipo, no va a decir ni su nombre. Me mencionó y dijo como que sí, que tú estás allá, huida, no sé qué, en Argentina, bla, bla, bla. Y dije que, marico, o sea, ya para mí Twitter no es un lugar seguro. Nunca lo fue, pero ahora ya no quiero decir nada, porque yo sé que están viendo mis redes. O sea, yo lo sé, tipo, estás llegando a gente del gobierno, a gente que está en el aparato comunicacional del gobierno, que eso le pasa directo al Ministerio de Comunicación. Entonces, en estos días volví a sentir ese miedo y dije, wow, ahorita es ajeno. O sea, ahorita ya no, bueno, ni ajeno, ¿no? Porque no joda. Pero no tenía como una semanita sin sentirlo, como que ya no estaba tan presente y lo volví a sentir y dije, wow, o sea, de verdad, esto no lo quiero volver a sentir más. O sea, como no. Y Claro. estoy agradecida de mi privilegio de que no lo siento todos los días. Ya. Total. Bueno, yo creo que para cerrar podemos contar una última cosa que nos pasó a los dos, que yo creo que no te recuerdas, que fue alguien que nos siguió en nuestras redes sociales. Y esta persona, el hijo de, ya ustedes saben quién, de A los N-Word, dos. de N-Word, ¿no? De M-Word. Ujú. Seguía a medias desde hace tiempo y de repente hicimos un video que lo publicamos los tres juntos, ¿no? O sea, la cuenta de medias, tú y yo, en No Instagram. me acuerdo. Y nos empezó a seguir a los dos, a ti y a mí. Y yo no sabía qué hacer con esto y por un tiempo no publiqué nada, que si por 2, 3 días. Y luego decidí, yo dije, voy a eliminar a este seguidor. O sea, él no se va a dar cuenta que no me sigue. Capaz pensaría que no tenía internet y cuando me dio seguir no funcionó el seguir. Y yo lo voy a eliminar y le dije, elimínalo tú también, Ana. O sea, que esta persona no nos puede seguir, no puede andar viendo nuestras cosas. Y no lo bloqueé ni nada, pero dije, yo no quiero que me siga esta persona. Por favor. O sea, solamente el hecho de que me siga me va a hacer censurarme más. Que no significa que si no me sigue no puede ver, mi cuenta es pública, puede ver todo lo que quiera, pero no le voy a aparecer en el timeline constantemente, ¿no? Claro. Y lo eliminé de la cuenta de media y de mi cuenta. ¿Pero nos volvió a seguir o no? No, que yo sepa, no, yo estoy pendiente porque si me sigue lo vuelvo a eliminar. Porque, pero el miedo que me dio de que, o sea, es él, es su cuenta. De su cuenta. O sea, imagínate él metiendo en su telefonito y que, ay, mira, esta gente me da como risa.
Me da como risa, vamos a darle follow. O tal vez No me necesariamente acordaba. me interesa saber lo que dicen los jóvenes de la política. Los No me jóvenes, acordaba que obviamente opositores, ese pues porque señorito. ¿quién coño es joven y chavista en la vida? Nadie. O sea, influencer alguno que genuinamente diga, bueno, influencer, a mí no me gusta esa palabra, pero así es como nos catalogan. Personas con redes sociales que digan públicamente que son chavistas, jóvenes, que analicen eso no existe. Entonces obviamente le toca seguir gente de oposición. Y, No me acordaba de eso, y yo Ricardo. dije, chamo, yo no quiero que me siga, o sea, eliminar el seguidor. Es verdad. Porque, no, mano. Y eso pasó, eso nos pasó, o sea, Qué raro. No me acordaba que nos había seguido. Tipo, hay cosas que más, imagínate, para mí eso era como, ay, no importa. para Sino mí, que es otra cosa que sigo repitiendo en mi cabeza, que tengo que, capaz lo tengo que hablar en terapia. Decir todo el tiempo a mí no me pasó nada. Coño de tu madre, tuvimos que salir casi que escapados del país. No te va a pasar nada, chico. de Yo nuevo, diciéndome a mí misma, de bueno como María Corina, no escapados, no sino escapado. sencillamente huyendo del peligro. Huyendo del peligro, del país no, ese Pero es mi país, yo no me escapo de mi país. esas cosas son las que pueden ser señales, pueden no ser persecución directa, pueden no ser que... Algunos casos sí es persecución, como te menciona este señor en televisión, es peligroso, pues. Que no significa que hay una patrulla o esté tu nombre o tengas una orden de captura. Esos son ya niveles muy altos de persecución. Y eso principalmente es contra políticos, líderes políticos. Claro, A pero veces es contra de un periodistas, dorito sí. al otro dorito no hay tanto. Hay 20 periodistas presos, hay activistas de derechos humanos presos. O sea, puede ser contra cualquiera. Y el problema de la represión es que tú no sabes a quién están buscando y por qué. No lo sabes. No lo sabes. Entonces siempre eso les conviene a ellos porque así todo el mundo tiene miedo, ¿no? Así todo el mundo tiene miedo. Que al final es eso, o sea, también se mete en tu cabeza no saber qué te puede pasar, no saber qué le puede pasar a tu familia. Que esto es algo que sí lo quiero decir acá. Que ya lo hemos dicho, pero estar afuera tampoco exime de que el peligro sea inexistente. Claro. Tengo ya los casos de detención de familiares para amenazar al activista que está afuera, ya se hacen cada vez más, No es a como... ver, son comunes, pues. Entonces igual uno afuera como que, por eso que cuando yo voy a hablar en público y todo, yo igual tengo que tener, yo igual uso mis protocolos al hablar. A mí no me vas a ver diciendo, no, que la narcotiranía chavista, eso no va a pasar. Tipo, no va a pasar, yo lo voy a decir como si estuviese hablando todavía en Venezuela. Quizás ahora me siento en la libertad de decir violaciones de derechos humanos más explícitamente, pero igual es como, mira, la misión de determinación de los hechos dice esto. ¿Sabes? Como que yo no tiro los facts como si yo lo hubiese dicho, porque al final es responsabilidad de cómo tú estás exponiéndote y cómo decides hablar. O sea, igual afuera uno tiene que tener prudencia porque esta gente está loca. Que no quiere decir que obviamente hay una libertad más grande afuera. Algo que he notado también es que me siento más en creatividad, ¿sabes? Como que bolas lo poco que yo me sentía abierta a hacer otras cosas porque me daba miedo, por ejemplo, si no puedo, bueno, un blog, por ejemplo. Yo no puedo hacer un blog, vivir en Bogotá, no me gustaba, me sentía súper insegura. Y en Venezuela eso era imposible, ¿sabes? Como, no, estoy dando demasiada información en mi vida. Ujú. Entonces mira lo que te limita también el miedo y la censura a conocerte a ti mismo y en la parte de la creatividad y todo lo demás. Porque te encaja en ciertos tipos de comportamiento y ciertos tipos de maneras de comunicar porque no sabes el backlash que puedes tener por parte del gobierno. De hecho, Pero parte de mi decisión de salir de Venezuela es que yo sentía que mi creatividad se estaba apagando. Porque o sea, mi profesión es hacer comedia y me gusta mucho el humor político. Siempre, desde que empecé a hacer comedia, hacía humor político. Yo era escritor en Calma Pueblo, era escritor en el programa El Profesor Briseño, en el 2014, el 2015. O sea, así empecé yo. Yo empecé a hacer comedia por Laureano Márquez, que hace comedia política, político, análisis histórico. Es decir, eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Y obviamente hace un montón de tiempo ya yo no podía hacer una parodia. Yo tengo parodias de Diosdado escritas que no joda, que te caga. Y no las he publicado porque me da miedo. Este, etcétera. Ese tipo de cosas no... yo las escribo para sacarme la idea de la cabeza y sentir la creatividad fluir y no co- coartar mi creatividad, pero había cosas que yo no podía decir, como por ejemplo el caso que les conté que ya yo no podía tocar en vivo una canción por miedo.
Le cambié el nombre a una canción en mi disco. Hay una canción que se llama Antes del Abismo. Esa canción se llamaba Antes del Chavismo. Y le cambié el nombre por miedo. Y yo la hice en público en mi especial de comedia que salió en 2023, pero lo grabé en 2022 en Caracas. Y dije Antes del Abismo. ¿Por qué? Porque me daba miedo. Y así, o sea, me cortaba cada vez más la creatividad. Yo me sentía que me autocensuraba, no solamente las cosas que decir, me autocensuraba el pensamiento. Y yo sentía la creatividad es como una llama que hay que mantener encendida. Y si la apagas, se apaga una parte de tu alma, de tu forma de ser. Es como que ya tú no te permites pensar cosas en el borde, porque la comedia implica estar en el borde de algo, de lo que se puede y no se puede decir. Eso es parte de la comedia. Nos reímos por algo que no sé si esto se deba decir en público, etcétera. No, esto, ahí es donde está la comedia buena. Y yo me autocensuraba eso porque yo decía, esto me puede poner en riesgo. Sea por lo que esté diciendo, o sea, a quién se lo estoy diciendo. O sea, la audiencia que está frente de nosotros. A veces eso es lo riesgoso. No tanto lo que estés diciendo, sino a quién. Y en qué situación, en qué contexto. En un contexto preelectoral era más peligroso decir, tienes derecho a votar, que, que un contexto no electoral. Ese tipo de cosas cada vez más determinaban lo que podía o no podía decir según yo mismo, o sea, según mi propio miedo de que esto puede generar consecuencias negativas, ¿no? Para mí. Que era autopreservación, que al final eso era autopreservación. Pero al final, bueno, que esto siempre pero creo que podemos terminar con esto, que es el momento en el que ya Ricardo ya había tomado la decisión de irse, pero me da un coñazo, ¡pah! ¿Cuándo te vas a ir vos? Y fue eso, o sea, me dijo, Ana, ya nosotros aquí no podemos hablar. Un coñazo simbólico, no. Tipo, no, Ricardo no me pegó. Para que sepan, pues no es que nuestra relación incluya violencia física. Obviously. Y fue que, Ana, aquí no podemos hablar. ¿Qué vas a hacer? No podemos hablar, no podemos decir nada. ¿De qué vamos a trabajar? Y yo así. Es verdad. O sea, ya yo lo sentía, yo sabía, pero no quería que me lo dijeran. Porque para mí era como que yo puedo seguir haciendo lo que sea, pero no, nos sentíamos demasiado mal. Teníamos un proyecto y teníamos que grabar cosas era tanto trabajo darle la vuelta a lo que teníamos que crear, que ya no era ni divertido. Yo me sentía que me estaban como retorciendo porque esto no es lo que yo quiero decir. Esto no es lo que tenemos que decir. ¿Sabes qué es interesante? ¿Qué? Ver el episodio que grabamos después de la elección. Vamos a hacerlo para Patreon. Lo vamos a ver y reaccionar en vivo para entender, primero, decir qué estábamos pensando realmente. Dale. Y segundo, ver cómo nos tocó decir las cosas para sentirnos a salvo. Eso puede ser interesante. Igual ustedes pueden ver el episodio y ver la diferencia como hablamos ahorita, como hablamos allá. Solamente allá, yo estoy seguro que yo pensaba las cosas 2 veces antes de decirlas. Entonces hablaba más lento, me frenaba más al momento de hablar. Y cuando las decíamos, y que esto no lo puedo decir, y recortarlo. Y decía que hay que cortarlo. Probablemente vean más cortes raros. Habían cortes. Aquí pasó algo que... Eso probablemente lo vean. Es verdad. Incluso en los episodios sin censura, a veces era que ni ¿sabes? Como que no eran... A ver, no cortábamos muchas cosas, pero igual nos autocensurábamos todo el tiempo. Y yo espero que llegue un momento en el que ya yo no tenga que pensar en autocensurarme, porque yo también me sigo autocensurando, y cosas que yo no voy a decir, porque igual me da miedo. ¿Cómo decir el nombre del ministro de nuestro ministro de Interior en público? Pero bueno, terminamos. Pero bueno, lo dijiste, sí. Vamos a terminar. Ya saben, patreon.com/amediaspodcast. Bueno, ya va. Y en conclusión, quedamos a medias. Suscríbanse, denos sus comentarios de si han sentido algún tipo de este miedo en público. También, pues nada, los queremos leer y pueden suscribirse a patreon.com/amediaspodcast si quieren contenido exclusivo. Gracias, muchachos. Bye.